salió hace un par de semanas, nada más que no había podido platicarles de ella, que es la encuesta nacional de victimización. En realidad, bueno, esta encuesta trae muchos datos sobre, pues, delitos, todo tipo de delitos, pero algo que a mí siempre me parece muy importante como revisar y que es en lo que quisiera más enfocarme sobre todo, es en el tema de la cifra negra, ¿no? De cómo andamos de cifra negra de delitos, porque una cosa es o sea, lo más terrible de este país, casi, o bueno, no sé, supongo que mundialmente también pasa, pero no solo es que tenemos una altísima cantidad de delitos, sino que la cantidad real de delitos que ocurren es pues mucho más grande, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Pues una es la manera de calcularlos precisamente con este tipo de encuestas. Digo, aunque no es como un censo, no van a cada casa a preguntarle si usted sufrió un delito, pero como siempre les digo, el INEGI hace muy bien sus muestras para que sean representativas. Entonces, si tenemos esta cantidad de denuncias, pues en realidad les pregunta a las personas, como usted vivió algún tipo de delito que son como robos, bueno, incluye todo, ¿no? Robos, secuestros, desapariciones, incluso violaciones, delitos sexuales, por ejemplo, fraudes, extorsiones, que es de lo que se ha vuelto de lo más común, y les preguntan si denunciaron o no. Y en caso de que hayan denunciado, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esta es la manera de decir, bueno, de tantas personas que dijeron que sí sufrieron un delito, en realidad tantas denunciaron y así. Entonces, bueno, si quieres mostrar por ahí la primera grafiquilla que te mandé unas del INEGI y luego te mandé al final unas que hice yo. A ver, vamos primero con esta. Pero entonces esta es como la primera general, digamos, de cuánto se denuncia y cuánto no se denuncia, ¿no? Y este dato es el que es abrumador. La cifra negra calculada es 92%, 92.9%, prácticamente 93%. Estamos hablando de que por cada delito que se denuncia, que sabemos que se denunció, hay otros 9 que no, que la gente simplemente los dejó pasar, ¿no? Porque no fue a denunciar. Entonces, este dato me parece súper fuerte y sobre todo sí quería mostrarles esta, si vemos ahí, bueno, está en redondito este dato, pero están las barras, digamos, son los delitos que sí se denunciaron y luego está la barrita moradita chiquita es de donde de plano ni los pelaron, no abrieron carpeta de investigación y la otra barrita en los casos en los que sí se abrió una carpeta de investigación. Pero lo que me parece interesante también de ver esta pues como serie por años, es que nada ha cambiado, ¿no? Y eso es algo que creo que también esperábamos y que llama la atención, porque creo que al principio sí, al principio de la 4T, yo sí había oído que pues como que la gente estaba confiando más en las autoridades y demás. Claro, la mayoría de estos denuncios, o sea, son delitos que se denuncian a nivel local, ¿no? Que tienes que ir con tu fiscalía local y que es algo que también hemos mencionado mucho. Los problemas de justicia siguen estando desde, pues, donde el MP, ¿no? La fiscalía local donde vas a denunciar. Entonces, pues prácticamente nada ha cambiado. La cifra se mantiene en 10% de los delitos que sí se llegan a denunciar. Es decir, la gente no está confiando más en el gobierno para ir a denunciar que es víctima de un delito, ¿no? Y esto pues ya de por sí me parece grave. Otra cosa para comentar, bueno, esa no está la gráfica, pero porque mejor se los cuento, pero por ejemplo, el delito con mayor cifra negra en el país es fraude, fraude bancario y fraude al consumidor, según lo que reporta la gente. Y el segundo delito más reportado es, menos reportado, menos denunciado, es la extorsión. Es decir, están en porcentaje de 97%. O sea, 97% de las personas que están sufriendo algún tipo de fraude ni siquiera se está tomando la molestia en denunciarlo. Y bueno, en cambio, en lo que tenemos más abajo, lo que más se denuncia es robo de vehículo, ¿no? Ese sí, solamente un 40% no denunció. Es la cifra negra más baja. Y de todas maneras me parece altísimo que te roben un coche y no lo denuncies. O sea, es como, no es el celular a media calle, es un coche, es algo a lo que le invertiste un montón de dinero, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, y también otra cosa, si lo viéramos por estados, bueno, que también está este dato, por ejemplo, el estado con la cifra negra más alta es Guerrero. Y eso, pues creo que también nos habla de un estado donde sabemos que hay una descomposición social, que hay una desconfianza absoluta a las autoridades. En Guerrero el 97% de los delitos ni siquiera se denunció, ¿no? De todos los delitos habidos y por haber. Entonces, pues esto es súper grave. Y bueno, si muestras la siguiente gráfica, en los pocos casos, en este 10% en los que las personas sí fueron a denunciar,
No, y sí se abrió una carpeta de investigación. No, se abrió una carpeta de investigación solo en 68% de esos 10% de casos, o sea que ya es bien poquito. Y esto es muy triste porque, claro, aunque la encuesta pregunta por el último año, pensemos que quizá después de 2 años lentamente pueda pasar algo, pero si vemos el círculo, o sea, casi la mitad de personas que sí se tomó la molestia de ir a denunciar, que sí le abrieron una carpeta de investigación, cuando le preguntan, ¿qué pasó con esa carpeta? La respuesta es nada, ¿no? Entonces es como, ¿cómo vamos a tener esta actuación? Y ahí es donde te das cuenta de que el problema, el último eslabón de la cadena de problemas era el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial solamente es el final de la cadena, cuando tenemos o sea, en realidad el gran problema está aquí, está en el paso previo. O sea, ¿cómo puede ser que un montón de investigaciones no llenen a nada, ¿no? Y el 27% dice que está en trámite, pues todavía esperando, ¿no? O sea, también la justicia pronta y expedita, ¿dónde está? Pues quién sabe, porque la gente está esperando, viendo a ver si pasa algo o no con su carpeta de investigación. Y bueno, la siguiente gráfica que te pasé es también las razones que dan las personas para no denunciar, y ahorita voy a no es cierto, antes el tiempo para denunciar. Esto es una, claro, de las cosas que desmotivan, ¿no? El tiempo para denunciar, esto es preguntado a la gente que fue a denunciar, ¿no? No está medido, digamos, en los MPs, está medido en lo que declara la gente. Pero esto es brutal, o sea, 35% de las personas que se molestaron en denunciar pasaron más de 4 horas en el MP para poder denunciar el delito que sufrieron. Luego, si le sumamos otro 20% que pasó de 3 a 4 horas, o sea, estamos hablando de que el 55% de la gente que sí quiso denunciar se pasó más de 3 horas en el Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo vas? O sea, esto es profundamente desincentivante. Yo no sé si quienes nos están viendo han pasado por esto. Yo he pasado 3 veces por ir a meter una denuncia porque soy una ciudadana que denuncia, aunque sepa que no va a pasar nada, porque no pasó nada ninguna de las 3 veces. Pero es como, es totalmente desmotivante saber que te vas a pasar la mitad de tu día, que vas a perder una mañana completa, una tarde completa, en ir a denunciar algo que te robaron, ¿no? Y por eso aquí es cuando es como, claro, te roban el celular y ni te tomas la molestia, porque no lo van a encontrar, porque nada más vas a perder todo el día. O sea, mucha gente por eso no lo hace, ¿no? Y solamente 28% de 1 a 2 horas, que bueno, suena más razonable, y menos de 1 hora solamente el 12%. Y igual, y además lo vemos, a lo largo del tiempo esto pues no ha como cambiado mucho, ¿no? Entonces, insisto, cuando hablen tanto, oímos hablar de la reforma judicial y en realidad es este problema que es el primer paso, sigue todo igual. Y bueno, y ahora sí, la otra gráfica era la de razones, no, entonces me perdí. Bueno, por sexo, este ya no es de cifra negra, este es de en general, pero porque como ya saben que siempre quiero ahondar en el tema de las diferencias de género, en la cuestión de víctimas de los distintos delitos que se denuncian o que se reportan en todo el país, hay un poquito más de víctimas hombres que mujeres. Esto no cuenta, obviamente, por ejemplo, homicidios, ¿no? Sino delitos como los que están aquí enlistados, fraude, lo que les decía, extorsión, tipos de robo que puede ser desde el robo del celular hasta el robo del coche. Entonces, bueno, en esos delitos que digamos son más o menos comunes, está más o menos igual entre hombres y mujeres, hay un poco más de hombres, pero aquí sí lo que llama la atención es para que vean delitos sexuales, ¿no? O sea, la diferencia, que es pues, la barrita que está ahí en medio y que el del lado morado pues, es larga y del lado gris son súper poquitos, ¿no? Estos delitos, a ver, está incluyendo tanto violaciones como tipos de abusos, incluso hostigamiento, ¿no? Digamos, puede ser todas las cuestiones de que te han manoseado, o sea, por ejemplo, manoseos está considerado, ¿no? Pero para estas cosas que siempre como que dicen, no, es que las mujeres reclaman demasiado, o las denuncias falsas, o chalala, no, bueno, es que aquí están los datos, ¿no? Las mujeres sufrimos mucho más este tipo de delitos, y ahora vamos a ver también en lo que se denuncia o no se denuncia, porque esto también es muy fuerte. En el caso, por ejemplo, estuve comparando, por ejemplo, las carpetas de investigación que sí se abren por violación y por abuso sexual, con lo que se reporta en esta encuesta sobre haberlo vivido, digamos, y en realidad, pues, como vemos, ¿no? La cantidad de víctimas, mujeres y hombres, en el caso de violación de hombres son 16% solamente las víctimas, y de abusos sexuales son solo 10%.
que por eso aquí lo dicen, ¿no? Sumados todos, por cada delito que sufrió un hombre, hay otras 9 mujeres que sí fueron víctimas. Y lo que me parece más grave, déjame aquí mis apuntes, es el tema de la denuncia, porque también eso es otra cosa, y ahora que si quienes me siguen en mis otras redes han visto que estuve sacando varios videos, y me decían mucho, ¿no? Como, es que los hombres no denuncian, es que los hombres van a denunciar menos si son víctimas además de delitos sexuales, ¿no? Sí, denuncian menos, pero la diferencia tampoco fue tanta. La cantidad de hombres que denunció una violación efectivamente fue de solamente el 10%. En mujeres tengo que revisar bien la cifra, pero bueno, me salió alrededor del 30%. Es decir, las mujeres denuncian sí, mucho, bastante más que los hombres en caso de una violación, pero la diferencia tampoco es tanta. Entonces, o sea, digamos, de todas maneras, esta es la cifra total de haberlo no denunciado, ¿no? Y lo que me pareció muy importante son las razones para no denunciar, y esa es el par de gráficas, bueno, la última gráfica que te mandé, que sí la hice yo de un análisis yo, porque en general, les iba a decir, el dato del INEGI de todos los delitos para no denunciar, algo que es terrible es que el 60% de los delitos que no se denuncian, la gente responde que tiene que ver con algo atribuible a la autoridad, a esa no confianza, ¿no? Porque le parece una pérdida de tiempo, ese es el mayor. Pensemos en que la mayoría de delitos denunciados pues son robos. Otra vez por desconfianza en la autoridad o porque los trámites son largos, ¿no? Pero cuando ya vemos particularmente delito, violación y delito y razones para no denunciar de hombres y mujeres, esto me parece muy fuerte porque vemos que en mujeres casi es el 45%, su principal razón para no denunciar es miedo al agresor. O sea, no es un tema ni siquiera de las autoridades, es el 45% de mujeres que no denunció, dijo, le tengo mucho miedo al agresor. Y en cambio, si lo vemos en hombres, el miedo al agresor es el 32%, que vamos, también es considerable, ¿no? Pero ahí sí, el principal factor para no denunciar es de desconfianza en las autoridades, que se llega al 34.7%. También, por ejemplo, algo que me llama la atención, si vemos la barrita azul clarito, considerar que no tenían pruebas, en las mujeres es solo el 9% y en los hombres es el 23%, ¿no? Es como esta cosa también que siempre nos dicen de que no, es que a ver si dónde están las pruebas, si van a acusar a alguien de haberlas acosado, de haberlas violentado, y que siempre es muy difícil también, sobre todo en este caso de violación, bueno, abusos sexuales es mucho más difícil, y ahí debo decir que la cantidad de personas que denuncian abusos sexuales, tanto hombres como mujeres, es solamente el 2%, para que también ni nos digan que ahora ya ni nos pueden ver bonito, porque ni nos pueden chiflar en la calle porque terminan en la cárcel, no es cierto. O sea, el nivel de denuncia que incluye esto que te decía de hostigamiento, manoseo, o sea, otros delitos sexuales, abuso que también puede ser, o que alguien te obligue a ver actos sexuales incómodos, el nivel de denuncia de eso es de apenas el 2%, o sea, y para hombres y para mujeres, ahí sí está igual el nivel de denuncia, ¿no? Como que casi nadie llega a ese punto. Pero bueno, en este nivel de violación, que vamos, una violación es implicaciones mucho más fuertes, y de todas maneras hay personas que consideran que no tenían suficientes pruebas, ¿no? Y bueno, todo esto también lo quería decir porque, bueno, hay muchos casos, pero hoy estaba escuchando el caso que oímos el fin de semana de este futbolista Omar Bravo, que está denunciado por abusar sexualmente de pues la que era como su hijastra, digamos, era la hija de su pareja, y hoy escuché que pues el abogado ya dio una entrevista, explica algunas cosas, y también me quedé pensando mucho justo viendo todas estas cifras, porque obviamente empezaron luego los cuestionamientos, y siempre que hay un caso de abuso infantil, todo el mundo brinca con que, ¿y dónde estaba la mamá? ¿No? Y también este mito de, no, es que las mamás protegen porque no quieren perder a la pareja, y es como siempre nos han de culpar a las mujeres, ¿no? Si denuncias porque denuncias, si no denuncias porque no denuncias, si denuncias es falsa, si la mamá está, o sea, si es menor es porque la mamá, y en realidad en los casos que yo he conocido, y por ejemplo Mariel, tú lo escuchaste aquí, cuando, o sea, tomen en cuenta que no es un desconocido, es su pareja. Cuando hay una sospecha de que la pareja está abusando de la hija, lo primero que les provoca es un shock, ¿no? O sea, o no creerlo, o sea, sobre todo si son el papá de la niña, digamos, ¿no? Aquí es el padrastro, digamos, que también me he tocado con los comentarios, por ejemplo, cuando hablé
de quien mata a niños y niñas, y que en muchos casos es también el padrastro, me sorprendió la cantidad de personas que comentaban como de, no, pero eso es culpa de la mamá, porque la mamá es la que lo metió a la casa. Es como, por un lado es como, entonces que la mamá no vuelva a tener pareja nunca jamás en la vida, es lo que quieres, porque no se puede confiar en ningún hombre, o culparla cuando dices, no, no es un extraño, a ver, puede ser que el padrastro lleva 5 minutos, si quieres, pero ¿cuántos padrastros? O sea, yo conozco muchos casos de segundos matrimonios donde pues el padrastro es de lo más cariñoso porque creció con esos niños, ¿no? O sea, aunque no sean su sangre, les puede dar todo el cariño del mundo porque creció con esos niños. ¿Cómo te vas a esperar que esa persona sea quien abusa de tu hijo, de tu hija, ¿no? Y por lo que dijo en este caso el abogado, justamente lo que dijo fue, al parecer el futbolista tenía amenazada a la niña, obviamente siempre le decía que no le contara a la mamá, siempre le decía que no le iba a creer, lo hacía desde que la niña tenía 10 años, pues imagínense el nivel de manipulación, y al parecer hasta ahorita que ya es una adolescente, como que el novio fue el que la animó y le dijo, pues sí, dile a tu mamá si te va a creer, no, o sea, tienen que hacer algo, ¿no? Tienen que parar esto, que por eso me gusta hablar del caso, porque además siempre que dicen, no todos los hombres, no, claro, aquí hay un personaje hombre que parece que fue el apoyo, el sustento suficiente para que la chavita se animara a hablar, y que en cuanto le dijo a la mamá dijo, vámonos a denunciar ahorita, se acabó, se va a la fregada este güey, y ahorita está ese proceso, ¿no? Entonces, lo que les decían las gráficas, la mayor razón para no denunciar de las mujeres es miedo al agresor, ni siquiera miedo, ni siquiera desconfianza en las autoridades. Entonces, tengan esto siempre presente. Siempre que salen con que es que las denuncias falsas ¿saben el terror que le da a las mujeres denunciar a alguien que conocen? Entonces, piénsenlo, por favor, y no juzguen y no sean machistas. Me quedó